yo tenía el deseo de vivir en otro país cuando estaba estudiando fue que conocí el programa Au Pair. Es un programa de intercambio cultural remunerado que le permite a jóvenes entre 18 y aproximadamente 26 años vivir por un año con una familia anfitriona en diferentes países. Apoyas a la familia en el cuidado de sus niños y desempeñas diferentes funciones como ayudar a los niños con las tareas, prepararles comidas, llevarlos al colegio, a sus actividades extracurriculares. ¿Qué tareas son las que no deberían aceptar? Tareas domésticas que se extiendan más allá de lo que necesitan los niños. Lo básico que debe cubrir la familia es darle una remuneración a su au pair. El monto de esa remuneración sí varía dependiendo del país, sea cual sea el destino, debe proveerle a su au pair el alojamiento en una habitación privada. La alimentación al 100%, hay algunos destinos en donde la familia anfitriona le ofrece un seguro médico privado. Otro beneficio que varía dependiendo del destino es un subsidio para el curso del idioma que vayas a estudiar durante tu estadía. ¿Este tipo de programa no es renovable para las personas de Latinoamérica? Hay algunos países en donde el límite para el programa es de un año, con lo cual no es renovable. Hay otros destinos como Francia, Estados Unidos, en donde el límite es de 2 años. Por ejemplo, en Alemania, donde solo puedes hacer un año como au pair, hay muchas personas que luego han avanzado a otro programa, otra visa, otro estatus para prolongar su estadía en el país. Lo más común es que luego haga un año de voluntariado, que es otro programa. También recibes una remuneración, muy buenas opciones en donde tienes beneficios de alojamiento y alimentación. También es algo que se puede hacer en Estados Unidos. Hay otro programa muy bueno que es el programa de asistentes de español en Francia. Es un programa organizado por el gobierno francés y puedes postular desde tu país de origen para vivir unos 7 meses en Francia como asistente del profesor o la profesora de español en un instituto o una academia. Es remunerado y además es una experiencia que se ve muy bien en tu currículum, o sea, fortalece muchísimo tu perfil profesional. ¿Y quiénes pueden aplicar a este programa? Pueden aplicar personas que actualmente estén estudiando una carrera universitaria del tercer año en adelante o se hayan graduado en el mismo año en que vayan a enviar su candidatura. La edad límite es de 35 años y tener un nivel ya intermedio avanzado de francés. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Viaje en Viaje Podcast. Hoy, como ya lo vieron en el título del video, vamos a estar hablando del programa Au Pair. Voy a estar conversando con Victoria. Ella es venezolana, estuvo viviendo un tiempo en Alemania y tiene experiencia en todo este tema. Ha ayudado a muchas personas de Latinoamérica a poder emigrar no solo a Alemania, sino a otros países donde también se realiza este programa. Pero más detalles nos va a dar ella. Victoria, gracias por aceptar conversar hoy conmigo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Francis. Bueno, un saludo a toda tu audiencia. Me emociona muchísimo tener la oportunidad de compartir un poco pues sobre esos programas que me dedico hoy en día a promover ante una audiencia que quizás se esté preguntando, bueno, ¿cuál puede ser la vía? ¿Cuál puede ser ese programa ideal para mí, viable, que entre en mi presupuesto, que me permita tener la experiencia que quiero vivir? Bueno, yo sospecho que lo que vamos a conversar hoy pudiese ser la respuesta porque lo fue para mí cuando yo pasé por todas esas preguntas y bueno, por eso me emociona mucho tener la oportunidad de hablar hoy sobre el programa Au Pair y sobre otras oportunidades internacionales. Exacto, justamente de todo eso vamos a conversar porque ya sabes, te puede decir que actualmente hay mucha información, puedes entrar a un buscador y encontrar muchas cosas, pero aún así hay personas que siempre necesitan una guía para hacerlo. Entonces es lo que esperamos con este podcast, siempre darles opciones para las personas que quieren tener esta experiencia en diferentes países, como tú la tuviste. En tu caso, ¿cómo se dio eso de salir de Venezuela y poder vivir un tiempo en Alemania? Mi experiencia comienza en un punto en donde yo tenía el deseo de vivir en otro país, no el deseo de emigrar de mi país, o sea, no buscaba algo permanente, ni me movía el hecho de alejarme de algo, sino que tenía curiosidad por conocer otras culturas a fondo, no solo como turista. Entonces tenía un fuerte deseo de conocer de esa manera otro país, otra cultura, incluso otro idioma, porque estaba estudiando idiomas modernos
Y la verdad es que pensaba que no había opciones para mí porque tenía un presupuesto, o mejor dicho, mi familia tenía un presupuesto limitado y la mayoría de las opciones que veíamos eran pues mucho más costosas, implicaban más gastos de alojamiento, manutención, etcétera. Entonces yo por varios años, o sea, por un par de años descarté la idea de vivir ese tipo de experiencia en el extranjero y comencé a estudiar en mi país, en Venezuela, pero cuando estaba estudiando fue que conocí el programa Au Pair y ahí comienza pues ese camino que empecé a transitar y que honestamente cambió mi vida. Porque bueno, en ese momento conozco la opción de un programa en donde no tengo que cubrir yo todos los gastos, sino que es un programa en donde vives con una familia anfitriona que cubre varios de los gastos normales que uno tiene cuando vive en cualquier parte del mundo. Y además de eso, la familia me iba a estar generando a mí un ingreso, o sea, me iban a pagar un monto mensual con el que yo podía cubrir otros gastos que tuviese en mis salidas, mis viajes, compras, etcétera. Y además poder también contribuir a costear mi curso de alemán, que es también una razón importante por la que quería ir a Alemania, ¿no? Para perfeccionar el idioma. Entonces, bueno, me encuentro con el programa Au Pair, que por supuesto para quienes estén escuchando sobre esto por primera vez, ya voy a pasar a explicar de qué se trata. Pero el punto es que para mí en ese momento lo más importante fue que me encontré con un programa en donde tenía la mayoría de mis gastos ya cubiertos, en donde iba a estar generando ingresos y además iba a vivir por un año con una familia anfitriona en Alemania y por supuesto tener esa posibilidad de conocer la cultura a fondo. Entonces así comienza mi experiencia, así comienza mi historia con el programa Au Pair. Pasé de no conocerlo en absoluto, nunca haber escuchado de eso, a inscribirme para empezar a preparar mi perfil e irme a Alemania a estudiar el idioma alemán por un año. Este programa, entonces, ya para detallar de qué se trata, es un programa de intercambio cultural remunerado que le permite a jóvenes entre 18 y aproximadamente 26 años vivir por un año con una familia anfitriona en diferentes países, puede ser en Alemania, como en mi caso, o también puede ser en Francia, Italia, Austria, Estados Unidos, Australia. Realmente hay varios destinos en el mundo en donde existe este programa y hay familias anfitrionas que están adscritas a él. Entonces, bueno, estas son familias que tienen niños pequeños, pueden ser desde bebés hasta preadolescentes, y necesitan un apoyo en casa con los niños. Entonces, el intercambio que se da en este programa no es un intercambio en donde una persona va y otra persona viene. Es decir, si tú en este momento estás en tu país de origen con tu familia, no es que hay alguien que va a venir de Europa a vivir con tu familia, sino que hay un intercambio de culturas. O sea, tú traes tu cultura, tú compartes de tu cultura con la familia y, por supuesto, al estar viviendo allí, tú también te nutres muchísimo de la cultura de ese país. Y paralelamente le apoyas a la familia en el cuidado de sus niños por unas horas limitadas a la semana y desempeñas diferentes funciones como ayudar a los niños con las tareas, prepararles comidas, llevarlos al colegio o a sus actividades extracurriculares. Hay diferentes tareas que siempre giran en torno a los niños, pero bueno, componen el día a día de una au pair, además de ir al curso, por supuesto. Claro, las tareas son relacionadas con los niños. ¿Qué tareas no están dentro de este programa para las personas que nos están escuchando y que tal vez por su cuenta están buscando emigrar a un país con este programa? ¿Qué tareas son las que no deberían aceptar para poder ir con la familia? Excelente pregunta. Realmente voy a comenzar como por ser mucho más específica en cuanto a qué tipo de tareas sí te corresponde hacer como au pair. Como dije, hay varias cosas que giran en torno a los niños y las actividades que realizan estos niños en, en el transcurso del día, básicamente si van al colegio, si hacen otras actividades luego del colegio, si hacen tarea en la casa, si tienen responsabilidades en la casa, si juegan, si se ponen de acuerdo con amiguitos.
Normalmente la au pair contribuye como en la gestión de todo ese cronograma y llevarlos, traerlos. Esto siempre va a depender de la familia, por supuesto. Pero bueno, fuera de esa interacción directa con los niños, las únicas otras tareas que le corresponden al au pair son cocinar para los niños, como ya había mencionado, limpiar el cuarto de los niños y lavar la ropa de los niños, ¿ok? O sea, las únicas tareas ya como de índole más doméstica que le corresponden a un au pair son limpiar cuarto y lavar ropa, pero solo de los niños. Que no le corresponde, ahora sí, para responder tu pregunta, que no le corresponde a un au pair limpiar el resto de la casa, lavar la ropa de los padres, cocinar todas las comidas para toda la familia, ¿ok? El tema de las comidas tiende a ser como algo, digamos, un acuerdo que se va dando con la familia porque al final del día tampoco es que se trata de una residencia en donde uno va para que lo atiendan. O sea, uno está viviendo con una familia y estamos todos en convivencia. Entonces, bueno, a veces cuando uno vive con otras personas en su propia casa, con su propia familia, no siempre uno se cocina su cena y deja que los demás se cocinen lo de ellos, sino que a veces si ya yo voy a cocinar algo, cocino para todos y compartimos. Pero por supuesto que es diferente que te impongan la tarea de que tienes que cocinar todos los días todas las comidas para toda la familia. Eso sería una carga no aceptable. Eso es diferente a decir, bueno, ya cumplí mis tareas de hoy, ahora voy a cocinar algo y quiero compartirlo con la familia. En otras ocasiones es la familia quien cocina y yo como con ellos. Entonces, eh, bueno, ¿qué no le corresponde? Tareas domésticas que se extiendan más allá de lo que necesitan los niños en particular. Y las familias anfitrionas, ¿qué es lo que sí deben cubrir? Sé que esto también varía un poco dependiendo del país, porque incluso la remuneración que pueden dar también esto cambia, pero los requisitos en general para todos casi son lo mismo. Voy a comenzar por detallarte cuáles son los beneficios que son comunes a todos los destinos, porque, bueno, sí hay ciertas cosas que la familia debe ofrecerle y debe garantizarle a su au pair, sea cual sea el país en donde estén haciendo el programa. Entonces, lo básico que debe cubrir la familia es, primero, darle una remuneración a su au pair. El monto de esa remuneración sí varía dependiendo del país. Por ejemplo, en Alemania es el monto más bajo, son 280 euros mensuales. Estamos hablando en un contexto de 2025. Y el país en donde la remuneración es mayor es en Estados Unidos, en donde reciben aproximadamente $200 semanales, que equivale a unos $800 mensuales. Entonces, digamos que ese es el rango y en cualquiera de los casos la familia debe cumplir con ese pago que además el monto queda acordado en un contrato. Por otra parte, la familia, sea cual sea el destino, debe proveerle a su au pair el alojamiento en una habitación privada. Es decir, que no pueden, por ejemplo, decirle, mira, en el estudio de la casa que todos utilizamos para trabajar o para estudiar, hay un sofá cama y esa va a ser tu habitación. Eso no sería válido, ¿ok? Porque la familia tiene que ofrecerle al au pair un espacio en donde pueda tener privacidad en cualquier momento del día, no solo a la hora de dormir. Ese es otro de los beneficios que es común a todos los destinos. Por otra parte, cuando alguien vive con una familia anfitriona como au pair, tiene derecho a la alimentación al 100%, o sea, la familia hace un mercado y se preparan unas comidas de las que comen todos, incluyendo el au pair. Entonces, eso también es algo que va garantizado. La persona que viaja como au pair no necesita hacer su propio mercado. Come con la familia le garantiza esto. Ahora, ¿cuáles son los beneficios adicionales que varían y que sí dependen del destino? Porque ya aquí entramos en algunos beneficios que no son comunes a todos los países. Por una parte, hay algunos destinos en donde la familia anfitriona le ofrece un seguro médico privado al au pair. También está el caso de Francia, en donde esto no es tan común, pero en Francia, cuando la persona viaja con visa de au pair, tiene la posibilidad de registrarse en el sistema público de salud, con lo cual no requiere un seguro privado, sino que en caso de necesitar atención médica, puede acceder
al sistema público como cualquier francés. Entonces, en Francia es así, pero en Estados Unidos, en Alemania, la familia sí le contrata al au pair una póliza de seguro privada. Sí ocurre que hay algunos destinos en donde el participante tiene que contratar su propia póliza de seguro viajero o de seguro internacional para tener la cobertura, que suele ser también un requisito para el trámite de visa. Entonces, cuando vas a tramitar la visa, dependiendo del destino que hayas escogido, puede ser que muestres la póliza de seguro que la familia contrató para ti o que muestres la que tú contrataste de manera privada o de manera directa. Entonces, eso es con respecto al seguro. Y por otra parte, otro beneficio que varía dependiendo del destino es un subsidio para el curso del idioma que vayas a estudiar durante tu estadía. Esto tampoco está incluido o está garantizado en todos los destinos, pero en el caso de Alemania, la familia contribuye con 70 euros mensuales para pagar el curso de alemán, en este caso. En Estados Unidos, la familia contribuye con $500 al año. En este caso no es un monto mensual, sino que por tu estadía completa de un año, ellos ya destinan un presupuesto de $500 para el curso que vayas a realizar, que puede ser de inglés, puede ser de administración, de Excel, de historia, arte, etcétera. Puede ser de lo que quieras y la familia tiene ese presupuesto para cubrirlo. Hay casos de cursos que cuestan ese monto, o sea, $500 o menos, entonces no hace falta que el au pair pague una diferencia, pero en caso de escoger uno que sí tenga un costo mayor, entonces la persona que viaja paga la diferencia después de lo que haya contribuido la familia. ¿Tú cuándo viajaste? ¿En qué año? ¿Y cómo hiciste este proceso? ¿Buscaste la ayuda tal vez de otra persona, de una agencia o te informaste por tu cuenta? ¿Y cuánto tiempo permaneciste en Alemania? Cuando yo participé en este programa, lo hice y de hecho me enteré de que existía porque mi mamá consiguió una agencia aquí en Venezuela. En ese momento el programa no era muy conocido aquí. Hoy en día se ha dado a conocer un poquito más, sobre todo por TikTok, pero en ese momento no era muy conocido y había una sola agencia. Entonces, bueno, por suerte mi mamá en un evento, en una feria, los conoció, se enteró del programa. ¿En qué año viajaste? Sí, eso fue en 2014, fue cuando ella se enteró. Durante 2015 estuve haciendo toda mi preparación de la mano de esta agencia que contratamos y en 2016 hice mi viaje. Entonces viví por un año en Alemania desde 2016 hasta 2017. Y una vez que te regresaste, para todas las personas, no sé si funciona igual para las de Latinoamérica o para quienes también tienen una nacionalidad europea, que en esto sabemos que también hay cambios dependiendo de los acuerdos que tienen los países. En tu caso, ¿este tipo de programa no es renovable para las personas de Latinoamérica o para quienes tienen una nacionalidad europea? ¿Cómo sería? Eso también depende del destino. Hay algunos países en donde el límite para el programa es de un año, con lo cual no es renovable. Hay otros destinos como Francia, Estados Unidos, en donde el límite es de 2 años. Entonces las personas normalmente se van con un primer contrato de un año y estando en esa primera estadía, deciden extender y tienen los mecanismos para hacerlo sin tener que regresar al país de origen. Entonces, por una parte, eso depende de cada país. En Alemania, que fue donde yo hice mi programa, no había posibilidad de extender para hacer un segundo año como au pair, pero en algunos países como Francia y Estados Unidos sí se puede. Ahora bien, algo que muchas personas han hecho, sobre todo hablándoles desde la experiencia de todos los chicos que han participado en este programa con nuestra asesoría desde 2018. La verdad es que, por ejemplo, en Alemania, donde solo puedes hacer un año como au pair, hay muchas personas que luego han avanzado a otro programa, otra visa, otro estatus para prolongar su estadía en el país, pero ya bajo un nuevo contrato y, bueno, como dije, un nuevo estatus.
Por ejemplo, lo más común es que una persona que inicialmente participa en el programa Au Pair, luego haga un año de voluntariado, que es otro programa, una opción muy interesante en donde también recibes una remuneración, también hay muy buenas opciones en donde tienes beneficios de alojamiento y alimentación y le permite a las personas tener un año más en Alemania, sobre todo cuando su meta está asociada a lo académico, porque requieres un nivel B2 de alemán, por lo general, para poder acceder a estudios. Entonces, las personas, bueno, con el año au pair, aprenden alemán en un nivel básico, empiezan ya como a entrar en el nivel intermedio. Con un segundo año logran avanzar a un nivel intermedio más hacia avanzado, con lo cual pueden cumplir el requisito para luego optar a una carrera universitaria o una carrera técnica. Entonces, bueno, esto que estoy describiendo lo hemos visto mucho en el caso de Alemania, pero también es algo que se puede hacer en Estados Unidos, o sea, en la mayoría de los destinos con los que trabajamos existen mecanismos y opciones para luego hacer un cambio de estatus en caso de que no se pueda prolongar la estadía como au pair, pero que sí se pueda prolongar con otro programa. Claro, cada quien va a tener también su experiencia al realizar este tipo de programas, dependiendo de la familia. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia como au pair en Alemania? ¿Fue buena, fue mala? ¿Tuviste que cambiar de familia o siempre estuviste con la misma desde que llegaste? Mi experiencia fue buena y sí, tuve que cambiar de familia. No son mutuamente excluyentes esas dos respuestas. Porque, bueno, voy a hablar primero del cambio de familia. Yo llegué primero a una familia muy buena, en realidad me cayeron muy bien, me trataron muy bien. No tengo quejas en general sobre esa familia, pero la razón por la que terminé haciendo un cambio fue porque no logré congeniar con uno de los niños que yo debía cuidar. Era un niño más grande, de 10, 11 años, y bueno, había mucho rechazo, él no quería hacer nada conmigo, yo no lograba conseguir la manera de acercarme y de que se abriera a mí. Y después de intentar esto por 2 meses, la mamá y yo estuvimos de acuerdo en que lo mejor era hacer un cambio. Quizás él probar con un au pair hombre y yo buscar una familia en donde tuviesen niñas. Entonces, eso hicimos, me cambié de familia y el resto de mi año lo hice con esa segunda familia que también fue estupenda. Y bueno, la única diferencia fue que en este caso no hubo conflicto con las niñas, sino que fue una dinámica mucho más normal. Por supuesto, los niños tienen días buenos, días malos, no siempre hacen caso, eso es súper, súper normal. Pero bueno, digamos que en líneas generales yo era aceptada y respetada y bueno, fue totalmente cómodo seguir haciendo el resto de mi año con ellos. ¿Y cómo te fue el proceso para alguien que decide cambiarse de familia, ya sea que haya hecho el programa por su cuenta, o sea, haya buscado la familia por su cuenta, o que lo haya hecho a través de una agencia? ¿Cómo hay esa ayuda, ese apoyo para que este cambio de familia sea fácil? Porque supongo que hay un límite de tiempo para buscar esta familia, no se puede estar tanto tiempo en el otro país donde te ha viajado sin la familia, porque ese es el motivo del viaje, que llega donde una familia local. Sí, exactamente. De hecho, bueno, voy a detallar bastante este punto. Lo primero que debes saber es que tu visa, o sea, cuando tú estás como au pair en otro país, tu visa está ligada al contrato que tienes con la familia anfitriona. De manera que si ese contrato se cancela, o sea, si la familia y el au pair o incluso una de las partes unilateralmente decide pues ya renunciar a ese contrato y finalizar el acuerdo que existe, lo cual también tiene que ver con ese momento en el que decides finalizar el match. O sea, match se refiere como a esta unión o acuerdo entre la familia y el au pair. Entonces, cuando por alguna razón deciden separarse y finalizar ese contrato, primero que, bueno, por ser un documento legal, es importante que esa finalización del contrato también se haga por escrito, ¿no? Se elabora una carta en donde una de las partes o ambas
ya pues dejan la constancia de que han decidido finalizar el contrato y se establece una fecha en la que se está tomando esa decisión. Esto es importante porque a partir de esa fecha comienza a correr un tiempo. En la mayoría de los países ese tiempo es de 2 semanas, sin embargo, caso por caso puede variar un poquito. Pero tal cual como dices tú, Francis, es un tiempo corto, o sea, no hay tiempo eterno para transitar los próximos pasos cuando esto ocurre. Entonces, es importante prestar atención a la fecha en la que se firma la finalización del contrato, porque de nuevo, aquí es donde empezamos a contar el tiempo que tienes disponible para cambiar de familia. Entonces, bueno, ¿cómo conseguir una nueva familia? Es algo que harías de la misma forma en que hayas conseguido la primera familia o de una manera distinta. O sea, aquí ya llega como al punto en donde cada quien decide qué opción le parece más apropiada, más viable. Porque si tú, por ejemplo, buscaste la primera familia a través de una página web gratuita o una red social, puedes volver a hacer lo mismo, buscar una nueva opción de familia, tener nuevas entrevistas y hacer un nuevo match para firmar un nuevo contrato y mudarte, ¿ok? Sin embargo, o sea, de la misma manera, si en un principio te fuiste con una agencia y decides cambiar de familia, o la familia decide cambiarse también, entonces volverías a contactar con la agencia para que la agencia reactive tu perfil y puedas empezar a entrevistarte con nuevas opciones de familia que se te presenten a través de la agencia. Pero también es posible, si lo hiciste sin agencia en un principio, por lo menos nosotros tenemos un servicio en donde puedes contratarnos solamente para activar tu perfil y buscarte opciones de familia a través de la agencia, sin necesidad de contratar el paquete completo, porque en realidad ya no necesitas todo el acompañamiento que le damos a las personas cuando están empezando desde cero en su país de origen. Entonces nosotros tenemos ese servicio aislado en caso de que tú digas, bueno, la primera vez busqué sin agencia y para sentirme más segura o más tranquila, preferiría buscar la segunda familia a la que me voy a cambiar a través de agencia, ¿no? Para tener ciertas garantías. Bueno, en fin, estoy poniendo un ejemplo que puede suceder y que en realidad tiende a ser común. Así que eso también es posible. Depende del país, pero o sea, por lo menos en lo que respecta a nuestras posibilidades de ayudar a las personas, es algo que sí se puede hacer. Entonces, bueno, puedes buscar de nuevo en internet, puedes buscar a través de agencia. Si ya estabas con una agencia, simplemente te comunicarías para que ellos se encarguen de reactivar tu perfil. Y una vez que tienes una nueva familia, lo cual es como ya hemos dicho, es un proceso que debería darse en esas 2 semanas desde que se firma la finalización de contrato. Cuando tienes la nueva familia, se elabora un nuevo contrato y cuando te mudas, en ese momento, debes hacer una serie de trámites en el ayuntamiento, en la oficina de extranjería, para actualizar tu visa, de manera que ya no esté ligada al contrato anterior y a la dirección anterior donde estabas viviendo con la primera familia, y que ahora más bien quede tu visa ligada a el nuevo contrato, la nueva dirección. ¿Y qué pasa si en estas 2 semanas no se encuentra una nueva familia? Eso es muy normal que sí ocurra, o sea, no tiende a ser un proceso tan demorado conseguir una nueva familia, porque la persona que está haciendo, o sea, el au pair, está en ventaja frente a otros candidatos de au pair, porque ya está en el país y ya tiene la visa. Entonces, por eso el proceso en realidad tiende a ser rápido. Una vez que se le notifica a la agencia, por lo menos te hablo de nuestra experiencia en donde trabajamos con agencias. Nosotros le notificamos a la agencia aliada en el país de destino y normalmente ese mismo día o al día siguiente ya el au pair está recibiendo varias opciones de familias porque la agencia lo que hace es escanear qué familias tenemos en este momento en búsqueda activa y los ponen en contacto. Entonces, como te dije, para las familias también es atractivo el hecho de que están entrevistando a un candidato que ya está en el país, ya tiene visa, prácticamente tiene disponibilidad inmediata. Por lo general, este programa OPERE está muy enfocado o tal vez es más conocido para que apliquen mujeres, pero también lo pueden hacer hombres. Sin embargo, hay países que también tienen un límite. ¿Cuáles son los países que con tu experiencia puedes ver que son más accesibles para que los chicos puedan participar y tienen más fácil
la forma que los afecte. Los destinos en donde hemos tenido pues más éxito para enviar perfiles de chicos ha sido en Estados Unidos y en Alemania, sobre todo en Alemania. ¿Que sería en Estados Unidos hasta qué edad y en Alemania hasta qué edad? En ambos casos hasta los 26 años inclusive. Hay algunos casos también para aplicar a este programa que también es para los 30 años o no sé si más. ¿Quiénes puede? Bueno, esa pregunta también es muy buena porque ciertamente cuando uno investiga en Internet, uno se consigue con que, por ejemplo, en Francia, en Italia, es posible participar en el programa hasta los 30 años. En general, para poder pedir la visa ya hay una restricción muy clara de edad, como es el caso con Alemania y con Estados Unidos, que llega hasta los 26. Y hay otros países en donde es más flexible. Sin embargo, no hay que tomar en cuenta solo la restricción del país o hasta dónde el país te da permiso, sino cuál es la realidad del mercado de familias, digamos. Porque incluso si existe la posibilidad y es totalmente viable tramitar visa de au pair para ir a Francia con 29 años, lo cual ciertamente es viable, o sea, si nos vamos como que a lo técnico, sí se puede. La realidad que puedes conseguir cuando vas a buscar familia puede ser que no consigas casi familias que quieran entrevistarse contigo, porque muchas veces las familias son las que filtran y dicen, bueno, queremos recibir un au pair que tenga hasta 24 años o hasta 25, 26. Y eso puede ser muy comprensible porque realmente la figura de au pair llega a la familia o llega a la casa como una hermana mayor o como un hermano mayor. Entonces, si estás más cerca de la edad de los padres que de la edad de los niños, no se va a dar tanto esta dinámica que se está buscando. Y bueno, por eso es que existen las limitaciones, ¿no? Entonces, en países como Francia, Italia, en donde técnicamente se puede ser au pair con 30 años, nosotros siempre hacemos la advertencia de que se puede intentar porque en realidad sí se puede dar, o sea, no es imposible para nada, pero las probabilidades bajan, disminuyen con respecto o en comparación con una persona que esté buscando familia y tenga 23 años. A esta persona todas las familias probablemente la van a querer entrevistar, mientras que alguien de mayor edad posiblemente sean mucho más eh, o mucho menos frecuentes las entrevistas, haya familias que sigan de largo porque ya la edad les hace pensar que quizás está muy grande la persona. Y bueno, eso es lo que realmente ocurre. O sea, siempre es importante recordar que no solo está como que qué dice el papel, sino qué ocurre en la realidad. Una vez que tú terminaste ya el año de este programa en Alemania, regresaste a Venezuela, ¿por qué decidiste luego ayudar a más personas para que también viajen a diferentes países y también puedan tener la experiencia que tú tuviste? Bueno, por una parte, como te decía hace rato, porque primero a mí me encantó la experiencia, mi experiencia fue muy buena, cumplió con mis expectativas porque yo iba con ciertos objetivos. Por una parte, quería dominar el alemán, poder hablar fluidamente y eso lo logré. Y por otro lado, pues quería conocer la cultura, tener como una experiencia muy rica culturalmente y eso lo tuve. Entonces yo quedé muy contenta, o sea, quedé muy contenta y me encantó que existiera esa oportunidad para vivir con una familia, conocer su gastronomía, sus costumbres, cómo celebran las diferentes fiestas durante el año. O sea, y además viajé, o sea, viajé, conocí varias ciudades de Alemania, también viajé a un par de países vecinos. Entonces, bueno, o sea, fue totalmente genial y me marcó. Entonces, por una parte, sentía como que quería compartir eso con otras personas y también por el hecho de que antes de conseguir esa opción y conocer ese programa, yo pensaba que no iba a poder cumplir ese sueño que tenía. Entonces, también desde ese espíritu quise que eso no le ocurriera a tantas personas, o sea que más bien con mi trabajo yo pudiese contribuir a que cada vez hubiese menos personas que pensaran que no había opciones para ellos, sino que más bien se enteren, o sea, yo pues dedicarme a difundir esta información para que se enteren de que tienen esas opciones y que si quieren hacerlo,
también puedan contar con el acompañamiento, porque sé que son procesos complejos, que generan mucha confusión. Entonces, bueno, esa fue la razón por la que emprendí. ¿Y hace cuánto tiempo ya tiene la agencia? Primero, desde que yo la conocí hace un par de años, estaba como Janssen Hotel, de que ya para este 2025, o tal vez desde finales del 2024, cambió el nombre y han cambiado varias cosas. Cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso y cuántas personas has podido ayudar y si solamente son personas de Latinoamérica o tal vez quienes están en otros países pueden comunicarse contigo. Esta agencia ya tiene 7 años, yo la fundé en 2018, entonces justamente en estos meses, entre abril y mayo, vamos a estar cumpliendo nuestros 7 años como agencia. Y cuando abrí la agencia en 2018, la nombré o la llamé Janssen Au Pair. Janssen, que es mi apellido, y Au Pair porque era el programa que yo viví y que quería promover. Sin embargo, con el paso del tiempo, o sea, pasó 2019, 2020, 21, 22, obviamente yo me iba dando cuenta cuando conversaba con personas que estaban interesadas en este tipo de experiencias, me daba cuenta de que el programa Au Pair, a pesar de que es maravilloso, no siempre es la respuesta o no siempre es el camino para todas las personas. Hay personas que buscan algo quizás más hacia lo laboral o algo que tenga menos responsabilidades y puedan dedicarse solo a estudiar. Hay personas que tienen otra edad en donde ya superan la edad límite para este programa, entonces buscan otra opción sin límite de edad. Y bueno, así sucesivamente. Bueno, todos sabemos que el mundo es muy variado y de la misma manera hay personas que buscan cosas muy distintas. Así que durante 2024 empezamos a hacer un giro en donde nos dedicamos a investigar sobre otros programas para poderle ofrecer a las personas alternativas, no solo ayudarles a conseguir sus objetivos internacionales con el programa Au Pair, sino más bien poderles recibir, escucharles, entender qué están buscando y basado en eso recomendarles qué programa se puede ajustar a lo que buscan y sobre todo también al presupuesto del que disponen, porque a veces puede haber un programa perfecto, pero el presupuesto es el que no corresponde, ¿no? Con lo que uno tiene disponible. Entonces, ese fue el giro que dio la empresa el año pasado y para ayudar a transmitir esta imagen, o mejor dicho, quitarnos la imagen de que solo somos una agencia au pair. Entonces hicimos un cambio de nombre, hicimos un proceso de rebranding en donde nuestra marca pasó a llamarse Happy y hoy en día nos presentamos como una agencia de oportunidades internacionales. ¿Y qué otro tipo de programas entonces en este momento las personas van a encontrar? Claro que voy a poner aquí todas tus redes sociales, la página web para que puedan ingresar y ver todas las opciones, pero cuéntanos qué van a encontrar las personas que ingresen a la página web. Actualmente estamos ofreciendo 3 programas principales porque durante el año pasado nos concentramos muchísimo en la parte académica. Entonces, hoy en día podemos ofrecerte asesoría tanto para el programa Au Pair, como ya sabemos, como para postular a las becas Erasmus Mundus, que es un programa de becas de la Unión Europea para estudiar maestrías en Europa. Entonces, este es un programa también muy interesante en donde estamos dando asesoría para preparar la postulación o incluso un paso previo, elegir a qué maestrías postular. También podemos ayudar a las personas con ese proceso. Por otro lado, hay otro programa muy bueno que es el programa de asistentes de español en Francia. Es un programa organizado por el gobierno francés y puedes postular desde tu país de origen para vivir unos 7 meses en Francia como asistente del profesor o la profesora de español en un instituto o una academia o un colegio. Entonces, bueno, también este no tiene tanto que ver con lo académico, un poco más con lo laboral, porque es remunerado, lo cual también lo hace muy interesante. Y además es una experiencia que se ve muy bien en tu currículum, o sea, fortalece muchísimo tu perfil profesional. ¿Y quiénes pueden aplicar a este programa? A este programa pueden aplicar personas que actualmente estén estudiando una carrera universitaria del tercer año en adelante o que estén graduándose o se hayan graduado en el mismo año
en que vayan a enviar su candidatura. Es decir, normalmente las candidaturas se abren en octubre de todos los años, entonces ahorita en 2025 podríamos esperar que en octubre de 2025 se abran nuevamente las puertas para las personas que quieran postular. En ese momento, la persona tendría que haberse graduado en el transcurso del año 2025 o ya tener programado su acto de grado para el año 2025 o tendría que estar inscrita en una carrera universitaria estudiando el tercer año, cuarto año, quinto año, o sea, estar ya como hacia el final de la carrera, más próximo a graduarse. Entonces, ese es el principal requisito que ya suele filtrar más rápidamente. Y también hay otros requisitos como la edad. La edad límite es de 35 años. Y por otra parte, también hay que tener un nivel ya intermedio avanzado de francés. Tendría que ser un nivel B1 demostrado a través de un certificado. ¿Eso significa que no influye la carrera profesional que esté siguiendo esa persona? Pensé que este programa iba dirigido para alguien que quiera ser profesor o dar clases de idioma, especialmente español. No, no tiene nada que ver la profesión que estén estudiando. No está limitado a ciertas profesiones. Se puede postular a este programa viniendo, por ejemplo, de una carrera de comunicación, o sea, puede venirse de otra carrera. Lo importante es que se tenga el nivel de francés. También, por supuesto, mientras más vínculo tenga la persona al idioma español, o sea, no es requisito que vengas de una carrera de educación o lengua española, lingüística, idiomas modernos, no es necesario, pero por supuesto que los candidatos que vienen de estas carreras tienen conocimientos bastante fuertes de la gramática española y por lo tanto van a ser considerados candidatos más fuertes, más atractivos para ser seleccionados en ese programa. Pero si vienes de otra carrera y aún así tienes experiencia quizás por otros cursos o por otra experiencia laboral, tienes experiencias que te hacen cercano a la gramática del español, entonces eso conviene destacarlo, ¿no? Al momento de presentar tu candidatura, porque ahí te pone otra vez a competir con personas que vengan de esas carreras. No sé si me expliqué. Sí, sí, bastante. Cuando ellos llegan a Francia, ¿con quién trabajaría? Porque también pues es remunerado. Que llegarían, ¿qué tipo de visa tendrían? ¿Es máximo el tiempo un año? ¿No se puede renovar? Cuéntanos un poco de eso. ¿Dónde, a qué institución llegarían a trabajar? Y aproximadamente, ¿cuál sería el salario? Cuando se participa en el programa de asistentes de español en Francia, se trabaja en colegios o en institutos, ¿ok? Generalmente se trata de instituciones educativas que atienden el público infantil, juvenil, ¿ok? O sea, tiende a ser trabajando en instituciones donde hay niños o adolescentes. Entonces, bueno, eso como, o sea, para primero especificar de manera que no se imaginen como que quizás van a estar en una universidad o van a estar trabajando con adultos, sino que generalmente van a ser niños. Entonces, eso es una primera característica de los sitios a los que van. La remuneración es estandarizada, sin embargo, puede variar dependiendo de la región o del estado de Francia en donde estén ubicados, ¿ok? Eh, Así que bueno, eso varía, pero va más alrededor de los 1.000 euros como salario bruto y luego de pagar impuestos quedan unos 800 aproximadamente. ¿Pueden quedarse en el país máximo un año? Bueno, este programa es por 7 meses y tienen la opción, o sea, tienen varias opciones. Hay mecanismos de cambio de estatus para cambiar a otro programa, otra visa, otro estatus. O también pueden regresar a su país de origen y volver a postular para volver a participar en este programa. O sea, sí se puede conseguir un segundo contrato con el programa de asistentes de español. Sin embargo, tocaría regresar al país de origen para volver a tramitar la visa. ¿Hay algún país límite de Latinoamérica que no pueda aplicar este programa, que no tengan convenios con Francia para participar? Wow, con esa pregunta sí te quedo en deuda, porque Todos podrían participar, podríamos decir. sí, en principio sí, lo más recomendable es dirigirse a la página web de la Embajada de Francia en el país de la persona que esté buscando y mirar en la parte de convocatorias, intercambios culturales, ver si está esta información o directamente buscar programa de asistentes de español en Francia
Venezuela o Perú, Colombia. Entonces ya debería salir la información oficial publicada en la página web de la embajada y así podrán confirmar si el programa está disponible para postular desde su país. Pero en líneas generales, sí es un programa que las embajadas de Francia en el mundo están promoviendo en diferentes países e incluso en varios países de Latinoamérica, porque bueno, al final también es un programa por concurso en donde en cada país se selecciona una cantidad limitada de personas, de manera que pueda haber en total personas de muchísimos países de todo el mundo. La vivienda, ¿será complicado también para las personas que puedan viajar? ¿Tienen que demostrar fondos para poder aplicar? ¿Está esto dentro de los requisitos? No, no es necesario demostrar fondos. Los fondos principales con los que debe contar la persona son aquellos que tienen que ver con el boleto aéreo de ida y de retorno, porque eso no va a estar cubierto y es lo que tiene que cubrir el participante. Pero el resto de las condiciones y de los gastos ya van cubiertos por el programa o por la remuneración que recibes. Por ejemplo, el gasto de alojamiento es algo que la persona debe cubrir, pero que puede cubrir a partir de la remuneración que está recibiendo y además va a contar con el apoyo de la institución donde esté trabajando, donde esté haciendo su programa y también va a tener apoyo de la misma embajada francesa con la que postuló para conseguir opciones de alojamiento. Entonces, no es un asunto complicado, realmente hay bastante apoyo desde Francia, o sea, incluso desde antes de viajar puedes entrar en contacto con personas que te vayan dando una orientación inicial y los gastos o los costos de ese alojamiento entran de manera cómoda, digamos, dentro del monto que estás recibiendo como remuneración. Perfecto, Victoria. Me encanta toda la información que nos has compartido. Cuéntanos cómo te encuentran las personas en las redes sociales. Pueden encontrarnos en redes sociales como happy.agency, deletreo happy, porque se escribe J-A-P y latina, y por supuesto punto agency, el agency como agencia en inglés. Entonces, repito, @happy.agency, así es como nos consiguen en Instagram, que es nuestra red social número 1, es donde estamos más activos, pero también estamos en TikTok y por allí pueden conseguir, por supuesto, también contenido interesante. Tenemos un canal de YouTube en donde durante este año no hemos publicado, pero tenemos ya varios videos publicados que siempre los hacemos pensando en que tengan como que detalles muy específicos, que les ayuden realmente como a superar esos desafíos muy particulares que se pueden encontrar en el camino. Y también, bueno, está nuestra página web que aún conserva el nombre de nuestra marca anterior, jansenauper.com. Esa sigue siendo nuestra página web e incluso ya una vez que tengamos la nueva página, seguramente con ese mismo enlace van a ser redirigidos al nuevo sitio. Así que pueden buscarnos para la página web como jansenauper.com. Y antes de terminar, en realidad hay una invitación aún más importante que me gustaría dejarles, porque por supuesto siempre será un gusto tenerles en nuestras redes sociales y que podamos estar en contacto, pero tenemos un nuevo boletín, entonces me encantaría más bien recomendarles este boletín para que se suscriban y puedan recibir en su bandeja de correo electrónico cada 2 semanas una serie de oportunidades internacionales muy interesantes que estamos investigando y seleccionando cuidadosamente para ofrecerles diferentes opciones de programas remunerados, becas. Por ejemplo, en la edición que sacamos ayer con la que estrenamos este boletín, recomendamos una maestría en España para la cual no es necesario contar con conocimientos de otros idiomas, se puede postular solo con conocimientos del español y también tiene muy buenas oportunidades de beca. Entonces, esa es una oportunidad internacional. Quienes quieran estudiar una maestría en España, les compartimos esa opción
Y también les hablamos de una cumbre que va a haber en Ciudad del Cabo para jóvenes líderes que quieran hacer proyectos de impacto social. Entonces va a ser un encuentro de una semana con todos los gastos cubiertos por la organización y también me pareció una oportunidad espectacular. Y ese tipo de cosas, o sea, de pequeños programas, oportunidades de trabajo o de intercambio cultural, becas, concursos, hay muchísimos, pero muchas veces la gente no se entera de que estas oportunidades existen. Entonces, por eso quisimos crear un boletín para que cada 2 semanas puedan recibir un resumen de nuevas oportunidades que están abiertas, a las que pueden postular en ese momento. Y bueno, se van a dar cuenta de que sí hay muchas, muchas maneras de vivir esos sueños internacionales que tenemos. Lo importante es enterarse a tiempo. Este boletín se llama Oportunidades Internacionales y voy a compartir contigo, Francis, el enlace a través del cual se pueden suscribir para empezar a recibir esas oportunidades cada 2 semanas. Perfecto, también lo voy a poner aquí en la descripción para que sepan, de seguro les va a servir toda esta información a todas las personas pues que quieran tener esta experiencia de vivir, trabajar en otros países, estudiar un nuevo idioma. Te agradezco, Victoria, por haber compartido tu historia y toda tu experiencia y también por seguir ayudando y apoyando a las personas que también quieran dar ese salto y este cambio en su vida. Te deseo lo mejor con Happy, que este 2025 y los siguientes años pues sigas creciendo y sé que va a ser así y pues que sigas apoyando a muchas personas más. Muchísimas gracias, Francis. De nuevo, gracias por la invitación. Y bueno, sí, aquí estoy a la orden. Siempre me gusta regresar pues a ese punto inicial en donde les comentaba que toda esta historia comienza con una persona que tenía ese sueño y pensaba que no había manera, ¿no? Que solamente con cierto presupuesto o con ciertas características se iba a poder. Y bueno, lo primero es que no dejé nunca de desarrollarme con respecto a los idiomas, que siento que me abrió muchas puertas, pero por otra parte, el hecho de seguir buscando, investigando y sobre todo exponerse a estos espacios en donde se te hace llegar la información para empezar a darte cuenta de que sí, sí puede haber una opción que se ajuste a tu perfil, a tus objetivos y a tu presupuesto. Les invito a suscribirse al canal. Cada martes a las 8 de la noche, hora suiza, estoy compartiendo un nuevo video. Siempre les digo que compartan toda esta información con alguna persona que conocen, que saben que les puedan servir, porque ellos podrían ser los siguientes en poder viajar y tener todas estas experiencias. Así que será hasta un próximo video.